El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, qué hermoso y maravilloso es poder estar aquí en tu presencia, como cada mañana, dándote gracias por todo lo que haces en favor de nosotros, dándote gracias por el privilegio de poder contar con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos orienta. Muchas gracias por el don de la fe que nos permite creer más allá de lo que ven nuestros ojos. Muchas gracias por haber dejado la oración como la herramienta que nos permite poder tener comunicación contigo. Es lo que más anhelamos en esta mañana. Gracias al don de la fe tenemos la certeza que tú nos oyes a nosotros. Tenemos la certeza que tú no nos echas fuera, que no nos desprecias. Tenemos la certeza que tú nos amas con amor eterno y que estás deseoso de vernos en este lugar siempre y de hablar a nuestro corazón para instruirnos en justicia, para guiarnos en verdad. Amado, estamos inmensamente agradecidos por este honor tan grande, por este privilegio tan grande. Te damos gracias, somos afortunados de poder recibir este pan nuestro de cada día de parte tuya. Esta palabra bendita tuya, ungida por el poder de tu Espíritu Santo, que da vida a nuestro espíritu también. Te damos gracias por esta nueva jornada que entregas en nuestra mano. Gracias por los nuevos desafíos que hoy vamos a tener que enfrentar. Tú dices en tu palabra que no nos afanemos absolutamente por nada, que cada día trae su propio afán. Gracias, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, pero tenemos la certeza que si tú estás con nosotros podremos superar los obstáculos, vencer a los gigantes que puedan llegar a presentarse en el camino y al final contigo, como dice la palabra, seremos más que vencedores. Confiamos en que así es. En tus manos colocamos nuestras vidas y te pedimos, Señor, que nos llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, que la presencia tuya nunca se vaya de nosotros, que tú nos ayudes cada día a ser mejores personas, que tú nos guardes en nuestro entrar, que tú nos guardes en nuestro salir, que tú bendigas nuestra canasta, nuestra arteza de amasar, que tengas misericordia de esta nación de Colombia, de las naciones de la tierra, que el trono tuyo, Señor, se establezca en cada hogar, en cada vida que no te conoce. Oramos por aquellos que tal vez se levantaron en este día desesperanzados, angustiados, confundidos por todo lo que está pasando. Que tú traigas de tu paz a cada corazón, que tú traigas esa restauración en las familias, que tú bendigas, amado Dios, nuestras vidas, que nos guardes en el hueco de tu preciosa mano. Si Jehová no guarda la ciudad, dice tu palabra, en vano vela la guardia. Nosotros en nuestras fuerzas podemos hacer muchas cosas para impedir que el mal nos toque, pero solo cuando tú nos guardas a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, estaremos verdaderamente seguros y protegidos. Hoy te invitamos para que seas parte importante de nuestra vida hoy, para que tú nos dirijas, para que nos des esa sensibilidad en nuestros oídos para saber escuchar tu voz y la humildad y la determinación también para obedecerte. Gracias, amado Dios, que este momento, que este tiempo contigo sea redimido
por el poder de la bendita sangre que tú, mi Jesús, derramaste en la cruz del Calvario, y que por causa de la presencia tuya todo yugo de maldición en nuestras vidas se pudra, y que mientras compartimos la palabra y nos sumergimos en el Espíritu Santo tuyo, esa respuesta que cada uno de mis hermanos ha estado pidiéndote vendrá a nuestras vidas. Que hoy sea un día lleno de paz, que sea un día lleno de gozo, que sea un día donde podamos disfrutar la presencia tuya. Gracias, amado, por todo lo que tú harás. Este día es bendecido por ti, nuestras vidas también son bendecidas por ti. Gracias, amado Dios, a ti el honor y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Familia maravillosa de verdades eternas, es un honor para nosotros, todo el equipo de verdades eternas, poder dirigirnos a todos ustedes una vez más. Damos gracias al Señor por cada persona que se conecta cada mañana. Es maravilloso buscar a Dios desde la motivación de el amor que sentimos por Él, de el anhelo y el deseo de nuestro corazón de seguir creciendo en su palabra, de seguir confiando en sus promesas. Dios les bendiga en esta nueva jornada. No conocemos cuáles son las luchas que cada uno de ustedes pueda estar atravesando. Lo que sí podemos decirle, y no porque nos aprendimos un libreto, sino porque también hemos pasado por pruebas y por dificultades, es que Dios es fiel con sus hijos y Él nunca abandona a sus hijos, y que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida a veces no quisiéramos que pasaran, de verdad. No tener problemas, por ejemplo, cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, allí habían gigantes, y uno se pregunta, ¿pero por qué esos gigantes estaban allí? Estaban con un propósito, para que ellos aprendieran a hacer la guerra, pero Dios ya les había entregado la tierra de las promesas. A veces no entendemos qué es lo que está pasando con nuestras vidas, por qué aquellas cosas que tanto anhelamos no vienen en el tiempo que lo esperamos, y pareciera que no avanzáramos hacia ninguna dirección, pero Dios es perfecto en lo que hace. Y recuerdo muy bien la vida de José, que es de inspiración para mí. Él tiene que pasar por muchos procesos y al final él termina en una cárcel. Yo no sé qué puede pensar una persona que después de haber recibido de parte de Dios una palabra, un sueño de parte de Dios, por los cuales sus hermanos terminaron aborreciéndolo. Cuando él estaba en esa cárcel, allí en esa cárcel estaba un copero y un panadero, ¿verdad? Estos dos hombres eran los que iban a conectar a José con el faraón, y fue uno de estos dos hombres el que precisamente le contó a faraón de la existencia de José, y fue uno de estos dos hombres quien conectó a José con su propósito. Él no entendía. Ahora imaginémonos por un instante a José que está en la cárcel, y tú te levantas y dices, ¿qué ves? Veo barrotes, no veo salida, veo estancamiento, veo que estoy en una encrucijada, y tú no ves nada, y tal vez te levantas así. Eso es lo que tú estás viendo, y no entiendes por qué estás en esa situación, pero muchas veces Dios lo permite, repito, para alinearte con el destino que Él ha preparado para ti. José no entendía que era necesario que él fuera a la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel estaban las personas, repito, que los conectarían con el faraón, y el propósito y el plan que Dios tenía con él se cumpliría. A veces no comprendemos lo que pasa, pero Dios sabe lo que hace en cada uno de nosotros. Así que, por favor, no te permitas o no te des el lujo de dudar en estos tiempos de dificultad. Sigue creyendo que si el Señor pudo sacar a José de la cárcel y de allí convertirlo en el hombre más importante, en la mañana era preso y en la tarde era el hombre más importante, Dios puede también cambiar tu situación en un instante. Él lo puede hacer en un instante, pero por favor, no dejes de confiar jamás. No dejes de confiar. No sé cuál es tu cárcel, cuál es tu problema. No dejes de confiar. Nuestro Dios es grande, Él es poderoso. Y ahora nos disponemos a recibir su palabra. Padre, no somos dignos de que entres en nuestra casa, pero di tu palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo anhela escucharte. Gracias, Dios. Amén y amén. Hoy vamos a estar compartiendo el tema: Jehová reprende a los sacerdotes
Jehová reprende a los sacerdotes. En el libro de Malaquías, en el capítulo 1, Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 7 dice la palabra. Malaquías 1 del 6 al 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En esta porción de la palabra, Dios está demandando de su pueblo y por supuesto también de nosotros honra y gloria. En esta ocasión la reprensión va dirigida especialmente a los sacerdotes, a los líderes espirituales de la nación, y nosotros en cierta medida también somos sacerdotes de nuestras familias. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que representa espiritualmente a su familia delante de Dios, de manera que esta palabra también es para nosotros. Se esperaría que si el pueblo se encontraba desviado de sus caminos, los sacerdotes fueran los que le mostraran el camino de regreso, pero no era así. En esta sección, el profeta Malaquías continúa confrontando los pecados de la nación y ahora les demanda de parte de Dios honra. Ayer hablamos de la primogenitura, hoy hay otra palabra que no podemos perder de vista, se llama honrar a Dios. De acuerdo al diccionario, la palabra honra significa estimar y respetar la dignidad de una persona. Una persona que honra a Dios es una persona que respeta a Dios, que no tiene en poco a Dios. También esta palabra tiene que ver con la demostración de aprecio que se le da a alguna persona por su virtud y mérito. Si hay alguien digno de honra, ese es nuestro gran Dios. Malaquías capítulo 1, miremos el verso 6. Mira lo que Dios dice a través del profeta. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La Biblia nos enseña que Dios es un ser sublime y grande, y como tal merece toda honra y gloria de parte de su pueblo. Sin embargo, Israel no lo estaba haciendo. Es por eso que el mismo Dios le reclama diciéndoles, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? ¿Qué dice usted en la oración así? Padre nuestro. Si yo soy su padre, ¿dónde está el honor que yo merezco? Y si yo soy Señor de sus vidas, ¿dónde está el respeto que se me debe a mí? Ya en el Antiguo Testamento, el Señor era llamado Padre en algunas ocasiones. Miremos, por ejemplo, Isaías. Miremos Isaías, capítulo 63, verso 16. Isaías 63, 16.
Dice la palabra aquí, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, eres nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Y el Señor dice, bueno, si dices con tus labios que yo soy tu Padre, ¿cuál es la honra que tú me das? Si cuando es el día de la madre, pues sacas a mamá a comer al restaurante, le haces detalles, lo mismo con papá. ¿Por qué no a mí si yo soy tu padre? Dios hace una comparación, diciéndoles que así como el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, ¿por qué él no es honrado como padre y señor de la nación? La acusación va dirigida primeramente a los sacerdotes, los cuales se identifican con el Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos. Este título lo presenta como el comandante general de todos los escuadrones de Israel y como tal merece todo el respeto, así como el comandante general de otras naciones es respetado y honrado por sus ejércitos. Es que si usted va y se presenta ante un rey, usted tiene que hacer hasta venia. En algunos lugares la persona no es digna ni siquiera de mirarle el rostro al rey de la nación, a la persona que está en eminencia. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con Dios? Honra es algo que no puede faltar en nuestra comunión con Dios. Dios está preparándonos, está edificando, reedificando el templo, está llevándonos a una relación de intimidad con Él superior y hoy nos está hablando de honrar. No se trata solo de que es que yo oré, Padre, gracias por estos alimentos, amén. No, se trata de honrar a Dios. Esto nos hace reflexionar acerca de la forma, cómo nosotros estamos honrando a Dios. Si el Señor le preguntara, oye, ¿tú cómo me estás honrando a mí? ¿Usted qué le respondería? ¿Usted qué le diría? Si es que lo estamos haciendo, por supuesto. Lamentablemente, muchas veces honramos y respetamos más a las autoridades de este mundo que al mismo Dios. Que debemos recordar que Él es el Señor Todopoderoso y merece mayor gloria y honra que la que debemos dar a los hombres en esta tierra. Hay personas que ven un artista y se quieren morir. ¡Ah! Se desmayan, la histeria. ¡Oh! J Balvin, el artista, Maluma, me muero. ¡Ah! Qué bueno que fuera así con Dios, el dador de la vida. Malaquías capítulo 1, versos 6 y 7. Malaquías 1, 6 y 7. Dice la Biblia, Malaquías 1, 6 y 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde? ¿Dónde? Y si yo soy señor, como tú dices, ¿dónde está mi temor? Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La acusación de Malaquías va dirigida a los sacerdotes de la nación y está basada en el desprecio que ellos tenían por su nombre, por el nombre de Dios. Una vez más, una pregunta sarcástica para hacer de notar su pecado. Dice el Señor, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Supuestamente, ellos no lo sabían porque creían que estaban haciendo las cosas bien. La respuesta es sencilla. Al desarrollar su ministerio de manera irresponsable, deshonran su nombre. Deshonran su nombre. Por eso dice el Señor, pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado?
Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable, como algo que no vale nada, como algo que no sirve. Las palabras alimento mancillado se refiere a traer ofrendas inapropiadas al altar de Dios. Los sacerdotes del templo preparaban de manera inapropiada las ofrendas y rituales a tal punto que llegaron a deshonrar el nombre del Señor al no adorarlo como Él lo merece, como un ser supremo y lleno de gloria. Los sacrificios y rituales que presentaban eran símbolos sagrados, pero los sacerdotes los estaban tratando como cosas ordinarias. Desde el Pentateuco, esa palabra Pentateuco se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, Génesis y demás. Había establecido lo sagrado que tenía que ser el servicio en su templo y la importancia de la consagración de los sacerdotes. Levítico, ahí quedó registrado Levítico capítulo 21, verso 8. Levítico 21, 8 dice: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Está refiriéndose al sacerdote. Le santificarás, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. No era un tema menor. A mí me impresiona mucho cuando Isaías tiene una visión en Isaías capítulo 6. Dice que él fue llevado en el Espíritu y contempló la gloria de Dios. Y estaban los serafines ahí, con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y cuando llega Isaías, un tremendo hombre de Dios, y tiene esa experiencia con Dios, lo primero que Isaías dice es: ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, siendo un profeta, como lo era, un hombre metido con Dios, que tuvo la revelación de la cruz, cuando él se encontró con Dios o entró a la presencia de Dios, lo primero que sucedió fue que fue confrontado con su naturaleza de pecado. Ay de mí. Pero parece que pasa el tiempo y nos volvemos tan familiares con Dios que ya vamos a la presencia lleno incluso de pecados y ni siquiera nos inmutamos. ¿Pero eso por qué? Porque no le damos honra a Dios, porque no entendemos que Él es santo y que sin santidad nadie podrá verlo. El pecado de los sacerdotes consistía en permitir que el pueblo trajera ofrendas inapropiadas y por no prepararse ellos o santificarse para ministrar delante de su presencia. Si hay algo que molesta al Señor es que desempeñemos su ministerio o que lo busquemos de una manera irresponsable. Jeremías capítulo 48. Jeremías 48 verso 10. Enseña Jeremías 48, 10. Enseña la palabra. Aquí dice: maldito el que hiciere indolentemente, esa palabra indolente es negligentemente, la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¡Wow! Hay consecuencias. Muchas veces no logramos dimensionar la gravedad de ser irresponsables en la obra de Dios o en la comunión que decimos tener con Dios. Somos responsables en nuestro trabajo. Somos responsables con nuestra familia o con nuestros propios proyectos. Pero cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata de mi relación y de mi comunión con Dios, pareciera que muchos la toman como algo trivial, que se puede posponer y tratar sin mucha responsabilidad, dándole prioridad a otras cosas. Pero esta actitud es un terrible pecado que Dios condena con fuerte maldición, como lo vimos en Jeremías 48:10. Por tanto, sin importar el área donde sirvamos a Dios, sea que le vayamos a buscar en oración, o que le sirvamos en el evangelismo, en el grupo de alabanza, diaconado, pastorado, o cualquier otro ministerio, por muy sencillo que parezca, el Señor espera que lo desempeñemos
de manera responsable y eficaz. Repito, todos nosotros somos sacerdotes. Es una función del hombre ser el sacerdote de su casa o el representante de su familia. Pero si el hombre no lo quiere hacer, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que representar a su familia. La Biblia habla de un sacerdote que no entendió lo serio de este asunto que estamos hablando. Este sacerdote no le dio la honra que Dios merecía, al punto de permitir que sus hijos pecaran en el mismo templo de Dios. ¿Sabe cómo se llama este sacerdote? Se llama el sacerdote Elí. ¿Recuerdan? El sacerdote Elí es a quien Ana, aquella mujer que no podía tener hijos, la mamá de Samuel, le presentó a su hijo. Este sacerdote Elí tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni y otro se llamaba Fines o Finés, con quienes ejercía el sacerdocio en Silo, recibiendo los sacrificios de Israel y ministrando al Señor. La conducta de estos dos hijos no era propia de sacerdotes. Tan grave fue su pecado que Dios decidió eliminar a estos hijos, cosa que hizo en el campamento de batalla en manos de los filisteos cuando estos capturaron el arca de la alianza y el objeto más sagrado de Israel. Eso quedó registrado en 1 de Samuel capítulo 4 en el verso 10. 1 de Samuel 4:10. Dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue venciendo, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Verso 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos, aquí dice, y muertos los dos hijos de Elí, el sacerdote del cual estamos hablando, Ofni y Fines, murieron los hijos del sacerdote. Los hijos de Elí no fueron honestos ni respetuosos con los asuntos del ministerio que Dios puso en sus manos. Por ello habrían de tener el mayor castigo. Su padre también fue afectado. Dios, dice la palabra, los desechó del ministerio. Pero, ¿por qué Dios permitió la muerte de los hijos del sacerdote Elí? Ojo, estamos hablando de una familia sacerdotal. La pregunta es, ¿qué puede esperarse para el creyente raso? Eran una familia sacerdotal. ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Elí, de este sacerdote? Lo primero, los hijos de Elí no tenían conocimiento. Los hijos de Elí no tenían conocimiento. Aquí estamos aprendiendo, mis amados. Porque nosotros también debemos enfocarnos en que nuestros hijos tengan conocimiento. Primera de Samuel capítulo 2, verso 12. Primera de Samuel 2:12, aquí dice, Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí. ¡Wow! Los hijos de este sacerdote no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta es, ¿y nuestros hijos sí tienen conocimiento de Jehová? El hecho de que un padre sea sacerdote del Altísimo no significa que sus hijos sean santos como él. Ahora, ¿por qué unos hijos, como los del sacerdote Elí, no guardaban respeto a Dios ni tenían conocimiento de Jehová? Si se supone que servían a Dios, entonces esto me enseña algo. Podemos servir a Dios sin aún conocer a Dios. Y esto es un grave problema. Muchas personas conocen una religión, pero no conocen a Dios.
Estos servían en el templo, se supone que a Dios, pero no tenían conocimiento de Dios. En primer lugar, es necesario decir que la salvación y la actitud que tengamos hacia Dios es personal. Elí era el sacerdote, pero sus hijos no tenían conocimiento de Dios. ¿Sabe que hay familias? Y yo no sé si están aquí conectadas, pero hay familias en donde muchos padres aman y sirven a Dios, pero sus hijos no quieren saber absolutamente nada de Dios. La Escritura no nos habla de la esposa de Elí. No sé por qué no aparece aquí. Pero se deja ver que no hubo una intervención positiva de aquella madre en cuanto a la fe de sus hijos. Tampoco su padre pudo formarlos. Y hay un error que cometemos nosotros como predicadores, y es que podemos enfocarnos en llevar el mensaje a las personas y nos olvidamos de ministrar primero a nuestros hijos, a la familia. No es el ministerio el que sostiene a la familia, no es el ministerio el que sostiene a la familia, es la familia la que sostiene al ministerio. Y a veces, por estar enfocados en querer ganar las naciones para Cristo, nos olvidamos de nuestras familias. La crianza y la formación espiritual de los hijos es una tarea importante, fundamental del matrimonio. Nos preocupamos que nuestros hijos tengan los tenis de moda, que nuestros hijos tengan el celular que está en tendencia ahora, que el 24 y el 31 de diciembre luzcan la mejor ropa. Pero nos preocupamos de la misma manera por la formación espiritual de nuestros hijos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué ya no se respeta la autoridad a los mayores y demás? ¿Por qué hay tanto descontrol? Porque se perdió el temor de Dios. Porque se levantó una generación que no conoce a Dios. Y eso incluye a muchos de nuestros hijos. No conocen a Dios. ¿Pero por qué no conocen a Dios? Principalmente porque los padres nos enfocamos a llevar dinero a casa, que no les faltara la comida, el alimento. Y se nos olvidó que también teníamos que formarlos espiritualmente. No, si mis hijos no aman a Dios, es su problema. Era responsabilidad de nosotros, y yo no sé si usted lo sabía. En la Biblia este aparece como el gran mandamiento de Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en la casa. No es que a él no le gustan las cosas de Dios. Pues, si no le va a gustar, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero aquí en esta casa la palabra de Dios se predica. La palabra de Dios se habla. La palabra de Dios se comparte. ¿Se reúne usted con sus hijos a explicarles lo que el Señor le habló en la mañana a través del programa? ¿Saca tiempos para instruir a su familia en las cosas de Dios? No, yo estoy esperando, es un milagro, que Dios me bendiga con un empleo. ¡Hey! Que Dios nos dé bendiciones a todos. La más grande bendición no es plata. La más grande bendición es que estas palabras que el Señor nos envía cada mañana las podamos atesorar a nuestro corazón y las tomemos como el alimento para nutrir espiritualmente a nuestros hijos y a nuestra familia. Hay familias que están desnutridas espiritualmente porque no se alimentan, porque no hay nadie que les lleve. No, uno se sienta, mira el programa, toma uno y allá ellos, es su problema. No, Elí les daba ejemplo con su ministerio. Y seguramente les hablaba de la palabra de Jehová. Pero esto no tuvo resultado en ellos. Como sucede en muchos matrimonios cristianos, sobre todo en las parejas que son mixtas, en que uno es creyente y el otro no es creyente. Entonces el uno quiere llevar a sus hijos a los caminos de Dios y el otro poniéndose como un palo en la rueda. Ahora bien, es más probable que los hijos sigan el buen camino, escuche lo que voy a decir, si la madre es convertida al Señor. Si la madre es la que los enseña a orar. Si ven a su mamá buscando a Dios. Hay algunas madres, yo no sé, mis hijos, ¿qué hacer con ellos? Se me salieron de las manos. Yo no sé por qué ellos no aman a Dios, no oran. Mamá, papá, ¿ellos te ven orando a ti? No, pero es que yo quisiera que ellos busquen el buen camino. ¿Te lo ven buscando a ti?
Los hijos, si ven a una madre convertida, una madre que ama a Dios, una madre que ama, que honra a Dios, de seguro será mucho más fácil, por la preponderancia materna en el rol educativo de los hijos. De hecho, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. No dice del hombre, dice de la mujer, edifica su casa. Casi siempre, la madre está más cercana a ellos que el padre. No significa que no es responsabilidad del padre. Pero la madre, ¿quién es la que decide lo que se va a comer? Generalmente es la mujer. Hoy vamos a hacer sancocho de pescado. Mañana vamos a comer bocachico frito. ¿Quién decide eso? A veces es la mamá. Pero así como la madre decide qué se va a comer, a desayunar, a almorzar, debería decidir con qué va a alimentar espiritualmente a sus hijos hoy. Este fue el caso del joven Timoteo y del mismo Pablo, de quien él comentaba, segunda de Timoteo capítulo 1, versos del 3 al 5. Hay padres que no tienen tiempo porque es que están ocupados con sus novelas y mirando las redes sociales, no tienen tiempo para instruir a sus hijos. Después los hijos se apartan del camino. Ay, es que yo no. Segunda de Timoteo 1:3-5 dice la palabra. 1:3-5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Verso 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Mira, la abuelita amaba a Dios. La abuela Loida, y en tu madre Eunice. O sea, la abuela era una mujer de fe, buscaba a Dios, y la abuela inspiró a su mamá, y estoy seguro que en ti también, Timoteo. Ahora bien, cuando la Escritura dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová, esto no significa que ellos no supieran acerca del Señor, sino que no tenían comunión con Dios, no tenían comunión con Dios. El conocer del que nos habla la Biblia es una experiencia completa y no solo un dato, porque la gente dice, no, yo creo en Dios. Pero el diablo también cree en Dios. Creer en Dios es simplemente aceptar que hay un ser superior que creó los cielos y la tierra. La diferencia no está en que tú creas en Dios. La diferencia está en que tú le creas a Dios, en que tú le obedezcas a Dios. No es suficiente con entregar información sobre Dios, sea a nuestros hijos o a cualquier prójimo. Es preciso llevarlos a tener una comunión con Él. Y la más cercana experiencia a esto es la oración. Es escudriñar las Sagradas Escrituras. Estimular la vida devocional acercará a nuestros hijos y a las personas a su Creador. Los hijos de Elí no conocían al Señor, pero ellos servían en el templo. Y repito, puede ocurrir que nosotros vamos al templo, oramos, hacemos cosas espirituales, visitamos la iglesia sin nunca haber conocido a Dios. Qué terrible esto. Lo segundo, los hijos de Elí robaban las ofrendas. Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a mirar los versos del 13 al 17. Primera de Samuel 2, 13 al 17. Primera de Samuel 2, 13 al 17 dice aquí, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, verso 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote, lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, verso 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda, verso 16. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, menospreciaban. Elí era de la familia de Itamar, de la tribu de Leví. Como levita, él ejercía el sacerdocio junto con sus hijos. Pero estos hijos no respetaban la ley de las ofrendas. La ley estipulaba lo siguiente para los sacerdotes, Deuteronomio capítulo 18, versos del 1 al 3. Deuteronomio 18, del 1 al 3. Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas, escuchen, de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. O sea, los sacerdotes, según lo estipulado por Dios, comían de lo que la gente daba. Verso 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. O sea, si la gente no daba nada, los sacerdotes se morían de hambre. Y dice, entre sus hermanos Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Verso 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. La espaldilla del animal es el cuarto delantero, el cuajar se refiere al cuajo, cuarta sección del estómago, del rumiante. Sin embargo, estos malos levitas abusaban de su derecho a recibir parte de las ofrendas, tomando un garfio tridente para sacar de la olla donde se cocía en el altar. Lo hacían con todos los creyentes que iban a Silo a ofrendar al Señor. Además, exigían al que ofrendaba les diesen la carne cruda antes de quemar la grasa en el altar. Si la persona respondía que primero tenían que quemar la grasa y que luego él podría tomar lo que quisiera, lo amenazaban. Miren, los hijos de Elí amenazaban que se la quitaría por la fuerza. De tal modo trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor, pecando contra el mandato de la ley que decía en Levítico, capítulo 22, versos del 1 al 3. Levítico 22, del 1 al 3. Así quedó estipulado. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Verso 3, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Actualmente, es cierto que no se ofrecen sacrificios al Señor como se hacía en aquella época, que llevaban los corderos y demás. Pues Jesús ya hizo un sacrificio para nuestra salvación en la cruz y la gente dice, ya yo no tengo que dar nada. Pero sí, los hijos de Dios nos acercamos a Él para ofrendar primero nuestras vidas, oraciones, alabanzas, ayunos y también dineros para la extensión de su obra. Como en esa época, también hay malos ministros, por supuesto, en este tiempo, y malos hermanos que se aprovechan del amor y la fe de los cristianos, robándoles o exigiéndoles algo que el Señor no ha ordenado. Son aprovechadores, falsos creyentes que solo van tras su ambición. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, se habló de esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia, que es avaricia, amor al dinero,
hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Avaricia. El lucro en la iglesia es algo despreciable por Dios. Por supuesto que la obra del Señor necesita dinero para sostener a sus ministros. Para sostener la obra ministerial se necesita dinero. Esto no se hace solo con oraciones. Para evangelizar se necesita dineros. Hace poco se nos cayó la transmisión por problemas de una batería que se dañó. 600,000 costaba esa batería. 600,000. Esto cuesta dinero. Entonces, la obra evangelizadora se hace con dinero. Y para ir en ayuda de los necesitados o hacer obra social, se necesita dinero también. Es que no hacen nada por los pobres. Se necesita dinero. Pero no para que unos pocos se lucren y llenen sus bolsillos a costa de los pobres. Esa es otra cosa distinta. Ahora, el hecho de que otras personas no manejen correctamente las finanzas del Señor no nos exime a nosotros de no bendecir la obra de la que tanto recibimos bendición de parte de Dios. Es lo que Judas reprende y señala como el pecado que cometió el profeta cuando quiso vender la bendición de Dios. Judas capítulo 1, verso del 11 al 13. Judas 1 del 11 al 13. Porque algunos dicen, yo por eso no doy nada. Entonces no se sabe quién es el que roba más. Si el que le dan los recursos y no los sabe administrar, o aquel que decide no dar nada y frenar, impedir que la obra de Dios se desarrolle. Judas capítulo 1, verso 11 al 13 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, dice el Señor, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se robaban las ofrendas. Se robaban las ofrendas. Y esto lo vamos a ver en estos días. La Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí, hay gente que sencillamente no le da a Dios. Y la Biblia dice que eso es robar también. Ellos se robaban la ofrenda. ¿Y por qué la gente no bendice la obra? Por lo mismo. Porque no valoran lo que significa las cosas santas de Dios. Lo tercero que hicieron estos hijos de Elí. Los hijos de Elí cometían inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Primera de Samuel capítulo 2 verso 22. Primera de Samuel 2, 22. Aquí dice la palabra. Primera de Samuel 2, 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso hacían. El sacerdote ya era un hombre anciano y escuchaba los comentarios de la gente sobre el mal que hacían sus hijos sacerdotes con Israel a la puerta del tabernáculo. Ellas venían por piedad y terminaban siendo aprovechadas sexualmente por sacerdotes impíos. Esta actuación no solo ofendía a Dios, sino que también denigraba el sacerdocio. Cuando sucede algo así, en la iglesia, como lo hemos visto en algunos lugares en el último tiempo, que la persona va por consejería y termina siendo abusada sexualmente por el consejero, cunde la desconfianza del pueblo en la autoridad eclesial. La gente se aleja de Dios, no escucha su palabra y se inclina por sus propias ideas o adopta creencias extrañas. Los líderes que proceden así cometen el más grave pecado, pues están pisoteando el mensaje del Señor
y al Señor mismo es un pecado contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 31, Mateo 12, 31 dice la palabra: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Esto dijo Jesús. Lo número 4 que hacían los hijos de Elí, y errores que nosotros no debemos cometer, es que los hijos de Elí pecaban contra Dios. Primera de Samuel capítulo 2 versos 22 al 25. Primera de Samuel capítulo 2 verso 22 al 25 dice: Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, verso 23. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, verso 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El padre, Elí, sacerdote, amonestó a sus hijos, les llamó la atención con palabras sabias sobre la mala fama que se habían acarreado. Les dijo que ellos hacían pecar al pueblo de Dios. 11 siglos después, Jesús diría al respecto, en Lucas capítulo 17, del 1 al 2. Lucas 17, del 1 al 2. Dice: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Verso 2. Mejor lo fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Elí les advierte que el pecado que cometen no es contra hombres, sino contra Dios. Si fuera una sola ofensa humana, podrían ser juzgados por jueces humanos. Pero si es un pecado contra el Señor, ellos no podrán defenderles. Dios les juzgaría por su delito contra el Espíritu, ya que el tabernáculo y los ritos efectuados allí son cosas supremamente sagradas. Este principio aún está vigente. La Iglesia y sus actividades litúrgicas, evangelizadoras y sociales son cosa sagrada. El aprovechamiento económico, el aprovechamiento sexual de las personas, el aprovechamiento laboral de las personas y de otro tipo de los ministros de Dios sobre la feligresía es algo repudiable que queda al juicio de Dios. El sacerdote Elí les advirtió solamente, tal vez, porque eran sus hijos. No los juzgó condenándolos, solo condenó su actuación y Dios tomó la decisión. Tal vez son los hijos: hey, ven acá, mira ustedes por qué están haciendo esto, pero que nadie se entere. Y a veces sucede, para que la gente no sepa, no, vamos a no decir nada. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Primera de Samuel 2:30, dice la palabra: Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Para el que dice: no, es que lo que Dios promete nunca se arrepiente de eso. Mira, a Elí y a su familia les había prometido grandes cosas, y dijo el Señor: yo había prometido hacer esto con ellos, pero ya no voy a hacer lo que había prometido. Los sacerdotes del tiempo de Malaquías no tomaron en serio las cosas más importantes para Dios, aun cuando Él se las había recordado por medio de su palabra en muchas ocasiones. ¿Cómo descubre usted lo que es importante para Dios? Así que comience hoy amándolo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Esto significa escuchar lo que Él le dice en su palabra y luego ponerla en su corazón, en su mente y en su voluntad el deseo de llevar a cabo lo que Él dice.
Cuando amamos a Dios, su palabra es una luz brillante que guía nuestras actividades diarias. Los sacerdotes de los días de Malaquías habían dejado de amar a Dios y por lo tanto no sabían ni les interesaba saber lo que Dios quería. Quiero terminar con esto. Si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, ¿por qué al hombre le cuesta honrar a su Creador? Es una pregunta para meditar y para reflexionar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra revelada a nuestras vidas. Hoy hablas a los sacerdotes y es una palabra, por supuesto, también para nosotros, porque deberíamos ser los sacerdotes o los representantes de nuestra familia delante tuyo. Yo quiero pedirte con todo mi corazón perdón, mi amado, si hemos tomado a la ligera lo que significa venir a tu presencia, servir en las cosas sagradas tuyas. No queremos caer en los errores que cometían los sacerdotes de aquel tiempo del profeta Malaquías. Ellos no valoraban el servicio, no se preparaban, no se santificaban. Y hoy día sigue pasando lo mismo. A veces nos familiarizamos tanto contigo que nos da lo mismo la condición en la que nos podamos encontrar delante de tu presencia, que ni siquiera nos inmutamos, no nos da absolutamente nada. Sabemos que hay cosas que no estamos haciendo bien y ni siquiera nos sonrojamos delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor a ti. Porque ya no entendemos lo que significa que debemos honrarte, y esa palabra honrar es respetarte a ti. Una persona que honra es una persona que respeta. Yo quiero respetarte a ti, yo quiero honrarte, no solo yo, sino también juntamente con toda mi familia. Yo no quiero que este ejemplo que vivió esta familia sacerdotal de Elí con sus hijos y su esposa se repita conmigo. Ayúdame a entender que así como llevo el alimento físico a mi casa, yo necesito enfocarme también en que mis hijos sean instruidos en la palabra. Y te doy gracias porque cada mañana tú traes una palabra para instruir mi vida, pero también para que pueda llevarla a mis hijos. Que en mi casa todos podamos conocerte, no simplemente tener una información acerca de quién tú eres, sino que todos en la casa te reverenciemos a través de nuestra manera de actuar, a través de nuestra manera de comportarnos. Te damos gracias, mi amado, con todo el corazón por lo que has hablado a nuestra vida y gracias por habernos escogido como tus sacerdotes. Ayúdanos a honrarte siempre a través de la forma como nos guiamos en este mundo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides, somos sacerdotes del Dios Altísimo y necesitamos entender ante quién hemos venido a presentarnos. Dios es santo, Él es digno de honra. ¿Dónde está mi honra?, pregunta el Señor. Es momento de honrar a Dios. Suscríbase por favor al canal, dele clic a la campanita de notificaciones, dele me gusta a nuestra página de Facebook, comparte con sus amigos y familiares esta buena nueva, cuéntenle que hay un programa que se transmite en vivo y en directo de lunes a viernes, pero que todos los días hay palabra del Señor. Los sábados y los domingos también, no en vivo sino en diferido. Si desea usted que le lleguen a sus dispositivos estas enseñanzas, escríbanos al 317-427-0754 para hacerle llegar estos programas que compartimos. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Para recordar durante toda esta jornada, si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, ¿por qué al hombre le cuesta tanto honrar al Creador? Dios les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.